Amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa de Dios habla hoy. Les habla el pastor Roberto Miranda. Me estoy gozando, yo no sé si usted lo está experimentando, pero me siento feliz de poder hablar acerca del Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo nos vigoriza, ¿no? Nos llena de alegría y de entusiasmo simplemente por la esencia de Dios que se mueve a través de nuestras palabras. Y yo espero que usted esté disfrutando también de este estudio acerca de la vida llena del Espíritu Santo. Vimos en nuestro programa anterior acerca de que esa profecía que el Señor dijo y ese mandamiento que Él les dio a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio se cumplió al pie de la letra, aún más allá de lo que se hubiera esperado, inclusive en esos 2000 años que la iglesia lleva sobre la tierra. Se cumplió en una forma espectacular, a pesar de que el Señor le estaba dirigiendo esa encomienda a un grupo absolutamente insignificante de hombres y mujeres que no prometían gran cosa. Dijimos en nuestro estudio que lo que hizo la diferencia y lo que permitió que esos hombres y mujeres pudieran llevar a cabo esa encomienda del Señor fue precisamente la impartición del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos que se dio esa impartición del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre esta gente a la cual el Señor le dirigió esas instrucciones? Todos lo sabemos. Libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, estos discípulos, ya el Señor ha ascendido al cielo, ahora están ellos solitos, aquí en un sentido hablando, ahora ya no son los niños estos que el Señor los alimentaba en persona, ni siquiera son adolescentes, ya han entrado en una adultez responsable. Ahora ellos están sobre la tierra, ahora son la iglesia de Jesucristo. Ahora el Señor se ha ido lejos, como vemos en la parábola del Señor Jesucristo, se ha ido a un país lejano, el cielo, y está allá arriba sentado a la diestra de Dios Padre. Y es hora de que ellos comiencen a trabajar como adultos en el mundo, llevando a cabo la encomienda y las tareas que el Señor les ha asignado. ¿Cómo lo van a realizar? Ya el Señor les había dicho, van a recibir poder. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Se reunieron en ese lugar alto, ese aposento alto que describe el libro de los Hechos, capítulo 2. Estuvieron allí orando en un solo espíritu, con una sola intención, unidos, decididos, determinados a no salir de allí hasta que la promesa del Señor se cumpliera. Y dice la Biblia que en un momento dado, Dios hizo lo que tenía que hacer. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Es interesante que el día de Pentecostés es, en el Antiguo Testamento, es lo que era una fiesta judía de cosecha, en que los primeros frutos de la cosecha de grano se presentaban a Dios. Usted puede leer eso, por ejemplo, en Levítico, capítulo 23, 17. Qué interesante que es ese día en que el pueblo judío celebraba los primeros frutos de la cosecha. Esos frutos nuevos de la cosecha que eran traídos al templo como una señal de agradecimiento y de reconocimiento de que ya venía la gran cosecha. Y que es ese el día que Dios escoge para derramar el Espíritu Santo. Ahí es que donde vemos algo, y es que muchos de estos ritos y de estas fiestas y estos eventos que vemos en el Antiguo Testamento son una prefiguración de las cosas que habían de venir más adelante, como lo es, por ejemplo, la celebración de la Pascua y el Cordero Pascual y todas estas cosas. Eran apuntes hacia el ministerio venidero del Cordero de Dios. Aquí vemos que esa fiesta de Pentecostés o de primeros frutos era una fiesta que apuntaba hacia este momento en que este grupo, este núcleo de creyentes, en ese día iba a recibir los primeros frutos,
Es decir, ahí es donde se marca el comienzo de la vida de la iglesia. Aquí vemos ya el comienzo, la primera cosecha de la iglesia de Jesucristo por medio de la venida del Espíritu Santo. Entonces, en ese día de Pentecostés, en esa fiesta de los primeros frutos que describe Levítico capítulo 23, dice que estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí tenemos la descripción preciosa y fundamental de esa primera gran visitación del Espíritu Santo, tal y como Juan la había descrito, como el Señor la había descrito, esa irrupción, esa explosión, esa iniciación de el ministerio del Espíritu Santo, caracterizada por fuego, caracterizada por sonidos milagrosos, caracterizada por una dotación sobrenatural de capacidad para hablar en otras lenguas. Las lenguas que recibieron los discípulos de paso en el día de Pentecostés no eran lenguas angélicas, misteriosas, incomprensibles, eran lenguas interesantemente nacionales, lenguas reconocibles, idiomas lingüísticos humanos que eran posibles de reconocer por todos esos judíos que en el día de Pentecostés y en esa fiesta de Pentecostés venían de todas partes de la diáspora, es decir, del exilio, donde se encontraban todos los judíos en todas las partes de la tierra, que emigraban a Jerusalén para celebrar esa fiesta en particular como un acto de piedad. Entonces, ese día, interesantemente, Dios escogió el día de Pentecostés estratégicamente. Era un día que expresaba esos primeros frutos, el inicio de la vida de la iglesia, la cosecha de la iglesia. Era un día en que judíos de muchos diferentes países se encontraban en Jerusalén, todos ellos hablando los diferentes idiomas de los países donde traficaban, trabajaban, donde habían quizás nacido, aún siendo judíos, venían aquí a Jerusalén y de momento en esa ciudad pequeña, estos hombres y mujeres comienzan a hablar sin tener ninguna instrucción, diferentes idiomas que el Señor permite que hablen. Vemos aquí que dice que la multitud se juntó. Dice que en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, cuando oyeron ese estruendo, porque el estruendo fue como una convocación de Dios. Vengan porque algo está sucediendo en este lugar. Entonces esta gente acude de la ciudad, de diferentes países, y los escuchan. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos entonces hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, etcétera, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿No? El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Interesantemente, Dios escogió ese momento donde diferentes naciones se encontraban en Jerusalén, representadas por estos judíos piadosos y conversos también al judaísmo. Dios escogió ese momento estratégico, facilitó este estruendo poderoso para anunciar que algo nuevo estaba sucediendo en el mundo. El inicio, los primeros frutos de la vida de la iglesia y de su obra evangelizadora por medio del poder del Espíritu Santo. Estos hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu, comenzaron a manifestar las señales que Cristo sugirió en Marcos capítulo 16 y se inició algo diferente acá. Interesantemente, en esa manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, también el Señor está diciendo algo bien importante, y es que el Evangelio es para todas las naciones. El Evangelio es algo internacional, mundial. El Evangelio no es solamente para los judíos. El Evangelio es para todo aquel que cree.
los que están lejos, los que están cerca. El Evangelio ha de esparcirse en todas las naciones. Yo me imagino que mucha de esta gente que vio esa manifestación sobrenatural del poder de Dios por medio del estruendo, por medio de la lengua de fuego, por medio de estas personas que hablaban en esos idiomas sin haberlos estudiado, mucha de esa gente se convirtió al Señor. ¿Y qué pasó? Regresaron después a los diferentes países de donde venían a continuar su vida normal, cotidiana, y se llevaron el Evangelio con ellos y comenzaron ellos también a anunciar la palabra de Dios. Qué estratégico es Dios y cómo vemos que Él escogió este momento para unir una serie de factores acá que eran emblemáticos del ministerio de la iglesia en la tierra, un ministerio de poder, un ministerio internacional, un ministerio sobrenatural, un ministerio de gente humilde que se abriera al poder de Dios y era todo lo necesario, un ministerio de gente que al recibir el Evangelio iban entonces a llevárselo a sus diferentes naciones y continuar siendo testigos del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Maravilloso ejemplo acá, ¿no? Lo último que podríamos decir es que ese caer del Espíritu Santo aquí, Dios escogió unas formas muy poderosas y estruendosas de manifestar la venida del Espíritu Santo, porque era la iniciación, era el comienzo, era la irrupción inicial. Y aunque muchas de estas características se iban a manifestar después en la vida de los creyentes, no tenía que ser necesariamente en esa manera siempre. Es decir, no cada vez que se manifiesta el Espíritu Santo tiene que haber lenguas de fuego sobre la cabeza de la gente o necesariamente las personas hablar en una lengua reconocible, humana. Es más, yo diría personalmente, esto lo creo yo personalmente, usted puede creer otra cosa si desea, yo no creo necesariamente ni siquiera que el bautismo del Espíritu Santo tiene que estar caracterizado por lenguas. Eso puede venir después, puede estar caracterizado por otras cosas, pero no necesariamente por las lenguas. Esto se vio en este momento porque era así y de hecho las lenguas sí acompañan en muchas ocasiones el mover del Espíritu Santo, pero no tiene que ser la única manera en que Dios se manifiesta. Pero vamos a hablar un poco más acerca de eso, no se preocupe, si le he dejado ahí una intriga, luego quiero aclararla también. Maravilloso pasaje y espero que sea de bendición e inspiración para tu vida. Dios te bendiga, me despido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.